Había una vez una mamá cerda y 3 cerditos. 3 hermanos de la misma altura, redondos, rosados, con las mismas colas graciosas. Durante todo el verano, los cerditos daban vueltas en la hierba verde y se acurrucaban en charcos. Pero entonces llegó el otoño. Un día, su madre dijo que era hora de que pensaran en el invierno. Les pidió que construyeran una casa grande. El hermano menor dijo que aún faltaba mucho para el invierno. El hermano medio dijo que construiría su propia casa cuando tuviera que hacerlo. Y el hermano mayor decidió construir la casa por sí mismo. Los hermanos menor y medio solo estaban jugando a los juegos de cerditos. Cada día hacía más y más frío. El hermano menor decidió construir una casa de paja. El hermano medio decidió construir una casa de restos de ramas y raberrón. Ya por la tarde sus casas estaban listas. Ahora eran libres de hacer lo que quisieran. Decidieron ir a ver a su hermano mayor y ver qué tipo de casa había construida para sí mismo. El hermano mayor estaba ocupado construyéndolo. Traía piedras, masaba arcilla y se tomó su tiempo para construirse un hogar seguro. Los hermanos menores le encontraron a su hermano mayor en acción. Estuvieron muy sorprendidos por la fortaleza que estaba construyendo. Los hermanos menor y medio comenzaron a bromear y reírse de su casa. Se divirtieron tanto que sus gritos y gruñidos se extendieron por todo el calvero. El hermano mayor pidió silencio porque el lobo podía oírles. A los hermanos esto les dio alegría aún más. Y 2 valientes hermanos fueron a dar un paseo. En el camino cantaban y bailaban, y cuando entraron en el bosque hicieron tanto ruido que despertaron al lobo que dormía bajo el pino. Los hermanos caminaron con diversión y hablaron de lo fácil que fuera para ellos tratar con el lobo si le encontraran. Y de repente vieron a un verdadero lobo vivo. Estaba detrás de un gran árbol. Tenía una mirada maligna y una enorme bocaza con dientes. Los hermanos tenían tanto miedo que sus delgadas colas temblaban finamente. El lobo se preparó para saltar, chasqueó los dientes y parpadeó con su ojo derecho. De repente, los cerditos recobraron el sentido común y, gañendo a todo el bosque, corrieron a escapar, levantando nubes de polvo. Cada uno corrió a su propia casa. El lobo rugía y exigía que se abriera la puerta. El hermano menor no podía decir ni una palabra por miedo. Entonces el lobo empezó a soplar. La casa de paja se hizo añicos. El lobo se regocijó, chasqueó los dientes y atacó al hermano menor. Pero el cerdito se esquivó ingeniosamente y corrió a escapar. Corrió a la casa de su hermano medio. El lobo se enfadó y empezó a soplar. El lobo sopló por segunda vez, luego por la tercera y por la cuarta, pero todavía la casa no se arruinaba. El lobo suspiró aún más profundamente y sopló por quinta vez. La casa se tambaleó y se derrumbó. Aterrorizados, los cerditos corrieron a la casa de su hermano mayor. El lobo corrió tras ellos. Los cerditos pasaron rápidamente tras el gran manzano. El lobo no tuvo tiempo de enrollarse y chocó contra el manzano. Una manzana dura le pegó entre los ojos. En ese momento, los hermanos menor y medio lograron entrar en la casa de su hermano mayor y cerrar la puerta de la aldaba. El lobo corrió hacia la puerta gruñendo y exigiendo que la puerta se abriera.
Los hermanos menores estaban muy asustados, pero el hermano mayor sabía que él y sus hermanos no tenían nada que temer en una sólida casa de piedra. El lobo tomó más aire y sopló tan fuerte como pudo, pero por mucho que soplara, ni siquiera se movió una sola piedra. Levantó la cabeza y notó una chimenea grande y ancha en el techo. Se subió cuidadosamente al techo y comenzó a descender por la chimenea. El hermano mayor precipitó rápidamente a la caldera donde el agua estaba hirviendo y le quitó la tapa de la caldera. El lobo cayó por la chimenea y cayó directamente en la caldera. Con los ojos desorbitados, el lobo rugiente y escaldado salió volando de la chimenea y se precipitó al bosque. Desde entonces, los hermanos y su madre viven juntos en una casa grande y linda.